Esta historia, no es mía, yo solo me encargo de traducirla. Capítulo 71. El camino de un rompedor de maldiciones. Justo cuando Nero se dirigía a la puerta, listo para salir de la sala común de Ravenclaw, la voz del sombrero seleccionador resonó desde su tono habitual. ¿A dónde vas, muchacho? Nero hizo una pausa, con una sonrisa burlona en los labios. Como sabes, tengo mucha presión por acumular tanto conocimiento. Es hora de relajarme un poco. ¿Qué mejor que combinar lo útil con lo gratificante? He decidido que es hora de intensificar mi trabajo en la purificación de artefactos oscuros. El sombrero emitió un zumbido divertido. ¿Y qué tienes en mente? Desde que desarrollaste esa maldita aplicación de barreras para proteger tu mente, ya ni siquiera puedo ver lo que estás pensando. Nero rió entre dientes. Ah, tengo que agradecerte por eso, mi querido maestro del sombrero. Aunque tengo que formar la barrera activamente, mi oclumancia es lo suficientemente fuerte como para detectar cualquier intento de penetrar en mi mente. Una vez que lo percibo, puedo bloquearlo durante unos 60 segundos, tiempo más que suficiente para desplegar completamente mis barreras. Aún así, algún día, podré hacerlo pasivamente, sin barreras. Su sonrisa se ensanchó. ¿Y quién sabe? Quizás incluso pueda aprender a aplicar recuerdos falsos a esas barreras. Sería una grata sorpresa para quien quiera penetrar en mi mente. El sombrero soltó una risa seca. Eres un niño aterrador. La expresión de Nerón permaneció juguetona. Los halagos no te llevarán a ninguna parte. Luego, con un brillo en los ojos, añadió. Además, ya es hora de que empiece a aprender legilimancia. ¿Legilimancia? Reflexionó el sombrero. Bueno, no puedo llevar Veritaserum a todas partes, ¿verdad? El sombrero soltó una carcajada. Eres una serpiente astuta, ¿verdad? ¿Por qué no te había metido ya en Slytherin? Nero hizo una ligera reverencia. Solo soy diferente. Ahora, si me disculpan, el sombrero lo interrumpió. ¿A dónde vas tan temprano un sábado? Nero hizo un gesto de desdén con la mano. No te preocupes. Nada que el abuelo no haya aceptado. Eso no me tranquiliza. Nerón simplemente sonrió. Con un pop casi imperceptible, Nero llegó justo afuera del banco mágico Gringotts, su gran fachada de mármol brillando bajo el sol de la mañana. Los guardias goblins apostados cerca de la entrada lo escrutaron mientras avanzaba, pero sus miradas agudas apenas lo inmutaron. Cerca de la entrada esperaba Ironquill, un goblin al que Nero había llegado a respetar, no solo por su eficiencia sino por su riqueza de conocimientos. Como duende a cargo de las bóvedas familiares de Ravenclaw, Ironquill tenía acceso a algunos de los secretos mágicos mejor guardados de Gringotts. Joven maestro Nero, me alegra que haya recordado contactarme si necesita algo, saludó Ironquill, evaluándolo cuidadosamente con su mirada penetrante. Nero asintió respetuosamente. Por supuesto. Agradezco su ayuda. Ironquill lo observó un momento antes de asentir bruscamente. Eres interesante. Buscar un conocimiento tan peligroso a tan temprana edad, no es una decisión fácil. Romper maldiciones es una profesión peligrosa, continuó Pluma de Hierro, indicándole a Nero que lo siguiera adentro. La mayoría de los magos no lo consideran hasta después de años de experiencia de campo. Incluso entre los goblins, está reservado para los más disciplinados. Miró a Nero de reojo. Y, sin embargo, aquí estás. Nero sonrió. Prefiero aprender haciendo. Ironquill soltó una extraña risita. Eso está claro. Los dos pasaron junto a los grandes mostradores donde los duendes manejaban meticulosamente las transacciones. La sala principal del banco estaba tan concurrida como siempre, con magos y brujas regateando sobre disputas de herencias o firmando contratos nerviosamente. Nero ignoró el caos y se concentró únicamente en Ironquill mientras se adentraban en las áreas restringidas del banco. Finalmente, llegaron ante una gran puerta fuertemente protegida. Las runas brillaban a lo largo de su marco, vibrando con magia ancestral. Fue un testimonio de cuánta magia poderosa se protegía en su interior. Ironquill colocó su palma contra la puerta, murmurando algo en galimatías. Los encantamientos se deshicieron y la enorme puerta se abrió sin hacer ruido. Dentro había una oficina diferente a cualquier otra que Nerón había visto. La habitación estaba llena de tomos antiguos, reliquias encantadas que descansaban sobre pedestales y varios artefactos que irradiaban energía siniestra, contenidos dentro de cajas protegidas. A lo largo de las paredes habían colgados mapas con notas detalladas garabateadas en galimatías que marcaban sitios de excavación peligrosos o ruinas perdidas. Ironquill caminó hacia su escritorio y le hizo un gesto a Nero para que tomara asiento frente a él. Dime, empezó Ironquill, juntando sus largos dedos.
¿Por qué, exactamente, te interesa romper maldiciones? Hay caminos mucho menos peligrosos que podrías tomar. Nerón se reclinó ligeramente. Porque saber cómo desmantelar maldiciones significa comprenderlas mejor que quienes las lanzan. Y comprenderlas significa poder. Los labios de Pluma de Hierro se curvaron en una especie de sonrisa burlona y despectiva. Hablas como un verdadero mago. Pero supongo que tus ambiciones no son tan rudimentarias como el mero poder. Conocimiento, corrigió Nero. Hay demasiados misterios en este mundo, demasiados secretos enterrados bajo maldiciones y protecciones. No dejaré que algo tan primitivo como la ignorancia me detenga. Ironquil golpeó su escritorio con una uña larga y afilada, observando al chico que tenía delante. Una respuesta razonable, admitió. Pero no suficiente. Nero levantó una ceja. Gringotts no tolera la mediocridad, continuó Ironquil. Los rompedores de maldiciones que trabajan bajo nuestra bandera deben cumplir con los más altos estándares, pues no podemos permitirnos la incompetencia. Si deseas seguir este camino a través de Gringotts, tendrás que pasar una prueba. Si fallas, te ayudaré de todos modos, pero solo fuera de la influencia de Gringotts. Nero exhaló por la nariz, con un destello de diversión en su mirada. Me preguntaba cuándo se revelaría la persona escondida en la habitación. Giró ligeramente la cabeza y observó las sombras en la esquina. Pero supongo que eso era parte de la prueba. Alguien incapaz de detectar una presencia tan evidente. Dejó la frase en el aire, con una leve sonrisa burlona curvando sus labios. Más vale que firmen su sentencia de muerte antes de poner un pie en una ruina. El aire cambió. Un aplauso lento y deliberado resonó por la habitación. De entre las sombras emergió una figura, la oscuridad se aferró a ella como una segunda piel. Sus túnicas se fundían perfectamente con la penumbra, hilos encantados absorbiendo la luz ambiental. Sus túnicas se fundían perfectamente con la penumbra, hilos encantados absorbiendo la luz ambiental. Se movía con la gracia de un depredador, con pasos demasiado mesurados para ser casuales. El hombre era alto, delgado y curtido, con la tensión enroscada de alguien que vive al filo de una espada. Sus agudos ojos de halcón brillaron con diversión mientras se fijaban en Nerón. No está mal, murmuró el hombre, con la voz baja y áspera por el tiempo. No era un elogio, sino una simple constatación. Pocos me notan antes de que yo quiera. Se cruzó de brazos, ladeando ligeramente la cabeza. ¿Seguro que no eres un mago mayor bajo la poción multijugos? Nero sonrió. ¿No sería genial? El hombre rió entre dientes con sarcasmo. Su interés por el muchacho estaba claramente despertado. Ironquil simplemente sonrió con suficiencia. Creo que es necesario presentarse, caballeros. Capítulo 72. La prueba de Sebastián. Entraron en una espaciosa oficina llena de tomos antiguos, reliquias encantadas y varios artefactos que irradiaban un aura de amenaza latente. Las paredes pulsaban débilmente con barreras de contención, tan intrincadas que Nero dudaba que incluso sus ojos de cuervo pudieran descifrarlas sin un esfuerzo considerable. En el centro de la habitación, un escritorio tallado en piedra similar a la obsidiana se erguía como un ancla en la tormenta mágica. Ironquil se hizo a un lado, permitiendo que Nero avanzara. El aire se espesó y el peso de los encantamientos en capas presionó sus sentidos. Luego, lentamente, el hombre tomó asiento detrás del escritorio, mientras con una mano rozaba una runa plateada grabada en la madera. Las protecciones respondieron, acomodándose como una enorme bestia invisible que se vuelve a dormir. Era un hombre de mediana edad, quizá de unos 40 y tantos años, con un pelo corto con mechas plateadas y un rostro marcado no por la edad sino por la experiencia. Sus vestiduras, de un profundo tono carbón, tenían tenues rastros de encantamiento, protecciones tejidas en la tela, sutiles pero potentes. Una fina cicatriz le recorría desde la mandíbula hasta la clavícula y desaparecía bajo los pliegues de su capa. Ironquil, de pie junto a Nero, juntó las manos. Joven maestro Nero, permítame presentarle a Sebastián Drake. Uno de los mejores rompedores de maldiciones de Gringotts, experto en artefactos mágicos antiguos y uno de los pocos magos con la experiencia y la temeridad necesarias para liderar expediciones a las ruinas verdaderamente malditas. Sebastián asintió lentamente, con su mirada penetrante y firme. Sebastián servirá. Los títulos significan poco en el campo cuando un paso en falso puede dejarte como nada más que una advertencia. Su voz era suave, pero tenía cierto peso, el tono de un hombre que había visto más que la mayoría y había sobrevivido para contarlo. Nero lo miró fijamente. Entonces llámame Nero. Yo tampoco estoy aquí por títulos. Sebastián sonrió con suficiencia. Bien. Eso significa que estás aquí por algo más.
Cuéntanoslo. Nero se recostó ligeramente en su silla, manteniendo una postura relajada y una mente ágil. He pasado los últimos años estudiando rituales, rastros mágicos y artefactos oscuros. La teoría solo me lleva hasta cierto punto. Lo que necesito ahora es experiencia práctica. Sebastián ladeó la cabeza. ¿Y por qué un chico como tú tendría tanta prisa por jugar con objetos malditos? Gringotts paga bien a quienes rompen maldiciones, pero acabas de decir que no estás aquí por dinero. No necesito el dinero, admitió Nero. Solo el conocimiento. Sebastián exhaló por la nariz, intercambiando una mirada con Ironkill. El duende asintió con conocimiento. Una petición interesante, reflexionó Ironkill. Pero antes de siquiera considerar permitirte acercarte a los artefactos de Gringotts, hay una pregunta que debe responderse. ¿Aún tienes el rastro en tu varita? Nerón sonrió con sorna. El conocimiento tiene sus propios caminos. Ironkill soltó una risita. Bien. Entonces no. Sebastián lo estudió por un largo momento, luego metió la mano en un cajón lateral. Sacó una pequeña caja color obsidiana y la colocó sobre el escritorio, entre ellos. Entonces veamos si tu conocimiento vale algo. Abrió la caja de golpe, revelando un anillo metálico opaco que descansaba sobre un cojín de seda. Una aura oscura brillaba a su alrededor, sutil pero inconfundiblemente peligrosa. Tu primera prueba, dijo Sebastián. Este anillo fue desenterrado de unas ruinas en Egipto. El mago que lo tocó por primera vez, bueno, digamos que ya no está entre nosotros. La maldición es antigua y maliciosa. Tu trabajo es escanear el artefacto, determinar su naturaleza y purificarlo, sin causar sorpresas desagradables. Nero se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos mientras estudiaba el anillo. Extendió su mano justo por encima de ella, sin hacer nunca contacto directo. En el momento en que su magia lo rozó, lo sintió. Una presencia fría e insidiosa, zarcillos de energía maldita deslizándose alrededor del metal como cadenas invisibles. Cerró los ojos y se concentró en las firmas mágicas. Luego, con precisión entrenada, Nero amplió sus sentidos, utilizando su propio método para descifrar la maldición. Un tenue brillo azul plateado se enroscaba alrededor de las yemas de sus dedos mientras trazaba patrones intrincados en el aire sobre el artefacto, con movimientos deliberados pero fluidos. La luz ambiental de la habitación parecía vacilar, como si la magia misma reconociera su intención. Sebastián entrecerró los ojos. ¿Análisis rúnico? Murmuró, más para sí mismo que para Nero. Eso no es algo que se encuentra por casualidad, observó en silencio, con curiosidad. ¿Es autodidacta o tiene un mentor escondido en algún lugar? Nero no respondió inmediatamente. Su magia fluyó hacia afuera, formando una fina red de magia de detección que se adhirió a la estructura de la maldición. En cuestión de momentos, aparecieron patrones ante sus ojos, capas entrelazadas de runas, formando una maldición vinculante destinada a aferrarse a cualquiera que rozara la superficie del anillo. Maldición en capas, murmuró Nero. Diseñada para activarse al contacto con la piel. El efecto principal es una petrificación rápida, pero, ladeó la cabeza y entrecerró los ojos. Hay una reacción secundaria entretejida en la estructura, probablemente diseñada para interrumpir las contramaldiciones y, en su lugar, adherirse al atacante. Ironkill sintió con aprobación. Evaluación rápida. Sebastián, sin embargo, lo observaba atentamente. Eso es solo la mitad de la batalla. Ahora, ¿puedes revertirla? Nero no respondió. En cambio, movió su varita con movimientos lentos y pausados, trazando contrarrunas en el aire sobre el artefacto. Cada movimiento era preciso, demasiado preciso para un estudiante de su edad. No estaba simplemente adivinando. Entendía la lógica fundamental detrás de la estructura de la maldición. El anillo tembló. Un siseo bajo y fantasmal emanó de él, como si la magia atrapada se resistiera. Nerón ajustó su enfoque. En lugar de forzar la maldición para romperla, se concentró en la llave rúnica que la unía. Uno por uno, desestabilizó los anclajes de la maldición primaria, obligando a la magia a colapsar sobre sí misma en lugar de atacar hacia afuera. Pasaron algunos momentos tensos. Por fin, ¡fuosh! La energía maldita se dispersó en un pulso inofensivo, desapareciendo como niebla. El anillo permaneció inmóvil, despojado de su presencia maligna. Sebastián exhaló por la nariz, y una lenta sonrisa se formó en sus labios. No está mal. Nada mal. Se inclinó hacia adelante, con una mirada penetrante e intrigada. Para un chico de tu edad, eso fue casi antinatural. Nero le devolvió la sonrisa. Hay gente que juega al Quidditch por diversión. Yo aprendo magia.
Sebastián soltó una breve carcajada. Ya veo. Tamborileó con los dedos sobre el escritorio. De acuerdo, chico. Tienes talento, te lo concedo. Pero romper maldiciones no se trata solo de talento. Se trata de sobrevivir lo suficiente para usarlo. Así que dime, ¿cuándo quieres empezar? Nero sonrió. Esperaba que dijeras eso. Capítulo 73. La capa y el oficio. Sebastián metió la mano en su escritorio y sacó una capa larga y oscura. La tela brillaba sutilmente bajo la tenue luz, moviéndose como si se estuviera ajustando. Con un movimiento de muñeca, se lo entregó a Nerón. Ponte esto, ordenó. Nerón se echó la capa sobre los hombros. Casi instantáneamente, se adaptó a su figura y la tela se tensó lo suficiente para lograr un calce perfecto. Pasó los dedos sobre la tela. Era resistente, pero sorprendentemente ligera, tejida con sutiles encantos. Se colocó la capucha sobre la cabeza y notó cómo proyectaba una sombra sobre su rostro sin obstruir su visión. Sebastián sonrió con sorna ante su reacción. Los rompemaldiciones no solo lidiamos con artefactos peligrosos, muchacho. También lidiamos con personas. Personas celosas. Personas poderosas. A muchas de las cuales no les agrada que manipulemos sus preciados secretitos. Por eso la mayoría trabajamos con nombres falsos y mantenemos nuestras identidades reales ocultas. Aquellos que ves trabajando abiertamente son solo la fachada. El verdadero trabajo se hace a puerta cerrada. Nero asintió, asimilando el peso de sus palabras. Así que el secreto no es solo una precaución. Es supervivencia. Exactamente. Sebastián se recostó, apoyando los codos en los reposabrazos de la silla. Romper maldiciones es más que simplemente descifrar runas y disipar encantamientos. Nuestro trabajo se divide en 3 tareas principales. Primero, levantó un dedo, nos ocupamos de los artefactos malditos almacenados en Gringotts. Cualquier cosa demasiado peligrosa para el mago promedio termina aquí. Algunos han estado encerrados durante siglos, esperando a que alguien lo suficientemente insensato intente deshacerlos. El banco no puede arriesgarse a que estos objetos causen estragos, así que los estudiamos, los contenemos y, a veces, los neutralizamos. Levantó un segundo dedo. Luego están los casos privados. Personas que no pueden o no quieren pasar por el ministerio. Algunos simplemente temen ser descubiertos. Otros, bueno, digamos que no quieren que las autoridades investiguen sus asuntos. Sus labios se curvaron en una especie de sonrisa entre divertida y de advertencia. ¿Y el tercero? Preguntó Nerón. Sebastián sonrió. Exploraciones. Ruinas, tumbas, sitios mágicos perdidos hace mucho tiempo, lugares donde la magia persiste y se tienden trampas para los codiciosos y los desprevenidos. Te sorprendería saber cuántos insensatos aún creen que pueden saquear antiguos sitios mágicos y salir ilesos. A veces, los artefactos que contienen son valiosos, a veces están completamente malditos sin posibilidad de reparación. Y luego, hay casos en los que algo espera, observando, hemos visto cómo rompedores de maldiciones desaparecían en algunos lugares. Simplemente desaparecían. Los dedos de Nero temblaron levemente. Suena fascinante. Sebastián soltó una carcajada. Esa es una palabra para describirlo. A veces incluso recibimos solicitudes de ministerios de magia extranjeros cuando se topan con algo particularmente desagradable. La magia antigua existe en todas partes, y no toda se rige por las reglas modernas. Nero se cruzó de brazos, pensativo. Con todo este trabajo, ¿existe un lugar donde todo quede registrado? Como un compendio de casos pasados, objetos malditos y cómo se resolvieron. Sebastián soltó una breve carcajada. Eso sí que sería conveniente, ¿verdad? Su sonrisa se desvaneció en algo más comedido. La verdad es que ese conocimiento vale su peso en oro. Es el pan de cada día de un rompedor de maldiciones. La mayoría guarda sus hallazgos para sí misma o en círculos pequeños y de confianza. Si supieras cómo romper todas las maldiciones, no necesitarías contratar expertos, ¿verdad? Nero exhaló por la nariz. Qué lástima. Podría ayudar a tanta gente, y, sobre todo, hacer que mi aprendizaje sea mucho más eficiente. La expresión de Sebastián se ensombreció un instante antes de encogerse de hombros con indiferencia. Sin embargo, hay rumores, grupos secretos que recopilan e intercambian conocimientos como ese. Pero sigue mi consejo, chico. Aléjate de ellos. Al menos hasta que seas mayor. No querrás deberle favores a la gente equivocada. Nero guardó esa información para más tarde. Sebastián se levantó y le hizo un gesto para que lo siguiera. Vamos, déjame mostrarte dónde se trabaja de verdad.
Caminaron por los pasillos de Gringotts, pasando por varias capas de salas de seguridad. Barreras que crepitaban débilmente cuando Sebastián pasaba junto a ellas, pero que brillaban levemente cuando Nero pasaba a través de ellas, como si lo estuviera poniendo a prueba. Gringotts tiene una de las magias protectoras más poderosas del mundo, comentó Sebastián, observando cómo Nero interactuaba con las barreras. Estas barreras no solo impiden la entrada, sino que también mantienen la entrada. Fascinante, dijo Nero con una sonrisa. Verás, yo también soy un gran entusiasta de las barreras. Finalmente, llegaron a una puerta reforzada hecha de metal oscuro, cubierta de intrincados tallados hechos por duendes. Sebastián colocó la palma de su mano sobre la superficie, murmuró algo en voz baja y la puerta se abrió lentamente, revelando una enorme cámara. En el momento en que cruzaron el umbral, la temperatura se desplomó y el aire se espesó hasta convertirse en un peso tangible contra su piel. No era solo frío, era un escalofrío que parecía filtrarse hasta sus huesos, como el aliento de una magia antigua y dormida que se despertaba. Las paredes de la cámara se extendían hacia arriba en sombras, estantes y estantes repletos de artefactos que vibraban con poder reprimido. Las runas grabadas en vitrinas de cristal pulsaban como latidos lentos y depredadores, mientras cadenas forjadas a partir de metales encantados se envolvían alrededor de objetos más oscuros, y sus eslabones chisporroteaban levemente con hechizos de protección. A Nero se le cortó la respiración mientras miraba a su alrededor. La magia saturaba el aire, espesa y opresiva. Los susurros se deslizaron a través del silencio, algunos agudos y rencorosos, otros suplicantes con hueca desesperación. En un estuche había una daga que parecía gotear sombras, su superficie de obsidiana estaba grabada con maldiciones que latían a un ritmo lento y malicioso. Otro mostraba un libro destrozado, cuyas páginas ondeaban a pesar de la ausencia de viento, y débiles ecos de encantamientos olvidados se filtraban en la habitación. Increíble, susurró Nero, con los ojos brillando de fascinación. Sebastián rió entre dientes, aunque su expresión permaneció cautelosa. Bienvenidos a la bóveda de los objetos malditos, dijo en voz baja. Esta habitación no solo alberga artefactos. También guarda los errores de la historia, los restos de una ambición desmedida. Y para que quede claro, se giró y sostuvo la mirada de Nero con férrea seriedad. Solo vienes conmigo. Sin excepciones. Comprendido. Sebastián lo observó un momento antes de asentir. De acuerdo, ya que ya estás oficialmente dentro, espero que dediques tiempo. Empezaremos con 2 días al mes, pero si quieres más experiencia práctica, podemos organizarlo. 2 días al mes funciona, asintió Nero. Sebastián lo observó de nuevo, esta vez con más atención, como si sopesara algo. Tengo un caso hoy. ¿Quieres venir? Solo estarás observando mientras trabajo. Nero no dudó. Por supuesto. Bien. Sebastián se giró y abrió el camino. Veamos si puedes soportar ver magia de verdad en acción. Capítulo 74. Lección para romper maldiciones. Sebastián extendió la mano y agarró el antebrazo de Nero. Espera, dijo simplemente. Un tirón brusco, como si los estuvieran tirando a través de un tubo estrecho, y el mundo giró a su alrededor. En el momento en que aterrizaron, el aire fresco de la tarde de Londres los envolvió, el aroma de la piedra húmeda y de la vida de la ciudad reemplazó la magia antigua y rancia de Gringotts. Sebastián soltó el brazo de Nero, observándolo con atención. ¿Eh? ¿Sin mareos? ¿Sin tambaleo? ¿Ni siquiera una mueca? Nero se ajustó la capa y se alisó la manga como si nada hubiera pasado. No esperabas que un aspirante a rompemaldiciones de segundo año de Hogwarts no tuviera experiencia con apariciones, ¿verdad? Sebastián parpadeó, echó la cabeza hacia atrás y rió. Me parece bien, muchacho. Me parece bien. Nero sonrió con suficiencia. Supongo que no estabas probando si podía retener la comida. De ningún modo, dijo Sebastián moviendo la cabeza divertido. Pero te sorprendería saber cuántos magos experimentados aún se desorientan, sobre todo cuando no son ellos quienes inician el salto. La aparición es como cualquier otra magia. Algunos la dominan de forma natural, otros nunca la dominan del todo. Señaló la casa alta y deteriorada que tenían delante. Vamos. A trabajar. Se acercaron a la entrada. La calle estaba tranquila salvo por el lejano murmullo de la vida mugle. Sebastián puso una mano en el hombro de Nero antes de llamar. Como se trata de un caso privado, entramos en la casa de alguien, lo que significa que las apariencias importan. A los clientes les gusta sentir que tienen el control, incluso cuando nos llaman. Esperan ver un rostro que reconozcan y en el que confíen, no un desconocido que rompe maldiciones desde las sombras. Sebastián se tocó la sien.
Una de mis especialidades es la magia de ilusión. No muchos rompedores de maldiciones se molestan en usarla, pero tiene sus usos. Encogió los hombros y, en un instante, toda su apariencia cambió. Su rostro se alargó, su mandíbula se suavizó y su nariz se arqueó ligeramente. Sus ojos se oscurecieron, e incluso su cabello cambió, ahora de un castaño oscuro en lugar de su tono habitual. Su postura se ajustó, transmitiendo una presencia completamente diferente. Para Nerón, era como estar al lado de un extraño. Sebastián sonrió con sorna ante su reacción. Los clientes esperan ver una cara. No necesitan saber quiénes somos en realidad. Le dio una palmada en el hombro a Nero, con una mirada divertida en sus ojos, ahora desconocidos. Ah, y no te confundas si el cliente sigue mirando un poco más arriba de donde realmente tienes los ojos. Nero parpadeó y gimió. Espera, ¿me hiciste más alto? Sebastián rió entre dientes. Solo un poco. Un aprendiz joven necesita algo de autoridad después de todo. Nero resopló, pero acabó riéndose también. Más me vale no ser un gigante descomunal. Tranquilo, dijo Sebastián, llamando a la puerta. Tengo estándares. La puerta se abrió un momento después, revelando a un hombre de mediana edad con una fina túnica de mago y el rostro marcado por la preocupación. Su casa era modesta pero bien cuidada, de esas que habían visto pasar por ella generaciones de magia. Señor Beaumont, saludó Sebastián con suavidad, con un tono profesional pero tranquilo. Soy Thomas Blackwood y este es mi aprendiz. Estamos aquí por su problema. Beaumont se retorció las manos. Sí, sí. Pase, por favor. Al entrar, la atmósfera cambió de inmediato. La casa se sentía extraña. El aire pulsaba con una presencia extraña y antinatural. Nerón captó el pulso más débil, como un latido lento oculto bajo las paredes. Sebastián debió de sentirlo también, porque su expresión se volvió indescifrable. Antes de inspeccionar el objeto directamente, tendremos que revisar las líneas místicas de la casa, las protecciones y la propia habitación. Las maldiciones no siempre se quedan donde uno cree que deberían. Nero asintió, siguiendo el ejemplo de Sebastián mientras se movían por la casa. Sebastián apretó la mano contra el suelo de madera y cerró los ojos un instante. Luego miró a Nero. ¿Qué sientes? Nero se agachó, imitándolo. Extendió sus sentidos. Las líneas ley estaban presentes, pero, retorcidas. No estaban rotos, pero se sentían ligeramente redirigidos. Como un arroyo que se ha desviado de su curso. Es sutil, murmuró Nero. La magia fluye aquí, pero, la están atrayendo, muy levemente. Como si algo la guiara a un lugar donde no debería estar. Los labios de Sebastián se curvaron en una sonrisa de aprobación. Buen instinto. Eso nos dice que la maldición no solo se asienta sobre el artefacto, sino que se alimenta de la propia casa. Asegúrate de revisar todo a fondo en tus futuros casos, incluso los elementos que a primera vista puedan parecer inconexos. Sebastián se acercó a las paredes, pasando la mano por las protecciones invisibles tejidas en la casa. Si las protecciones estuvieran bien colocadas, la maldición no debería haber tenido tanto efecto. Se giró hacia Nero. ¿Qué opinas? Nerón se concentró. Le tomó un momento, pero luego lo notó. Había huecos, tenues pero presentes, como si la magia se hubiera extendido demasiado. Las protecciones fueron fuertes en su momento, dijo. Pero se han debilitado con el tiempo. No siento ningún rastro de daño, pero ¿fue esto, negligencia? Sebastián asintió. Exactamente. Las protecciones necesitan mantenimiento. La mayoría de los magos dan por sentado que durarán para siempre, pero si no las refuerzas, se desvanecen. La maldición se coló por esos puntos débiles. Luego procedieron a entrar a un estudio poco iluminado, donde el artefacto en cuestión estaba sobre un escritorio. Una caja pequeña y ornamentada, tallada con símbolos intrincados. El pulso de la magia era más fuerte allí, vibrando en el aire como el zumbido de un diapasón golpeado. Sebastián dio un paso al frente y levantó una mano para detener a Nero. Antes de tocar nada, dime, ¿qué sientes? Nero entrecerró los ojos, concentrándose. No es solo el artefacto, dijo lentamente. Es el espacio que lo rodea. El aire se siente, estirado. Como si la magia se expandiera en lugar de contenerse. Sebastián sonrió. Eso nos dice que la maldición no solo afecta al objeto, sino que influye en su entorno. Es decir, si retiramos la caja y el artefacto sin manipular la magia ambiental, la maldición podría permanecer, finalizó Nero. La sonrisa de Sebastián se hizo más profunda. Aprendes rápido.
Sebastián se movió con cuidado, sacando una pequeña varilla plateada de su abrigo, una herramienta especializada. Los ojos de Nero se entrecerraron mientras observaba las intrincadas runas grabadas a lo largo de su superficie. ¿Qué es eso?, preguntó Nerón. Sebastián hizo girar la vara entre los dedos. Esta es una vara de sintonización de líneas místicas. Detecta perturbaciones, restos de maldiciones, cambios en las líneas místicas, sin la influencia de la intención de una bruja o un mago. Me ayuda a leer el flujo de la magia en un lugar. Sonrió con suficiencia. Mirar fijamente las paredes también funciona, pero esto es un poco más fiable. Nero soltó una risita seca. Anotado. Sebastián murmuró un encantamiento lento y la energía en la habitación cambió. La magia estirada se estremeció y luego comenzó a contraerse lentamente. El aire se quedó quieto. Con movimientos precisos, trazó un sigilo en el aire, uno que brilló y pulsó antes de hundirse en la caja. El resplandor a su alrededor se desvaneció. Sebastián exhaló y retrocedió un paso. Eso debería bastar. Se volvió hacia Beaumont. Su casa debería volver a la normalidad en las próximas horas. Mantengan sus protecciones en buen estado y no compren más curiosidades a vendedores sospechosos. Beaumont, con aspecto aliviado y ligeramente avergonzado, asintió rápidamente. Por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias. Al salir, Sebastián miró de reojo a Nero. No está mal para ser tu primer caso. ¿Has aprendido algo? Nero sonrió con suficiencia. Que voy a aprender mucho de ti. Sebastián rió entre dientes. Buena respuesta. Mientras se preparaban para partir, Nero miró hacia la casa, esperando ya con ansias la próxima vez que estaría en el campo. Capítulo 75. El crecimiento de los herederos. Hogwarts había entrado en su recta final antes de los exámenes de fin de año. El entusiasmo habitual de la escuela había dado paso a una tensión silenciosa, mientras los estudiantes se sumergían en los libros de texto y las sesiones de práctica. La biblioteca estaba más llena que nunca, los grupos de estudio se apiñaban en los rincones e incluso los estudiantes más despreocupados habían comenzado a repasar sus notas. Sin embargo, para Nero y sus amigos, esto fue solo otro desafío en medio de sus ya intensas agendas. Entre su riguroso entrenamiento autoimpuesto, los duelos y la investigación secreta sobre el legado de Slytherin, tenían poco tiempo para bajar el ritmo. Aún así, Nerón se aseguró de reservar tiempo para entrenar con sus amigos más cercanos. Aunque su progreso en descubrir los misterios de la Cámara de los Secretos se había estancado debido a que Lilith carecía de una comprensión crucial, no habían permanecido inactivos. Cada uno había llevado su destreza mágica al siguiente nivel, preparándose para lo que estaba por venir. Lilith había agudizado su dominio del fuego, esforzándose hasta que empezó a comprender el rayo, una extensión volátil y cruda de su elemento primario. Ember había llevado su afinidad con la tierra a nuevas alturas, desarrollando un control casi instintivo sobre el terreno, y recientemente había comenzado a experimentar con el metal, probando sus propiedades y aprendiendo a darle forma con precisión. Alaric, siempre ágil y de pensamiento rápido, había profundizado su conexión con el viento, refinándola hasta que pudo invocar una fuerza controlada de huracán, convirtiendo las corrientes de aire en tempestades devastadoras. Ahora, los cuatro se habían reunido en la sala de los menesteres para su práctica de duelo habitual. Sin embargo, esta vez las probabilidades eran diferentes. 3 contra 1, dijo Lilith, encogiéndose de hombros. Por fin reconocemos lo injusto que es cuando te juegas todo, Nero. Ember sonrió. Sí, básicamente estás haciendo trampa con esas malditas barreras tuyas. Alaric se crujió los nudillos. No te contengas más. Tómate esto en serio o haremos que te arrepientas. Nero se encogió de hombros, con una sonrisa divertida en los labios. ¿Trampa? Siento que mis barreras son una extensión de mí mismo ahora mismo. Pero es más que una simple defensa. Desde que empecé a trabajar como rompedor de maldiciones, he aprendido a combinar barreras con otros principios mágicos. Existe la posibilidad de usarlas de maneras que ni siquiera había considerado antes. Nero se encogió de hombros, con una sonrisa divertida en los labios. ¿Trampa? Siento que mis barreras son una extensión de mí mismo ahora mismo. Pero es más que una simple defensa. Desde que empecé a trabajar como rompedor de maldiciones, he aprendido a combinar barreras con otros principios mágicos. Existe la posibilidad de usarlas de maneras que ni siquiera había considerado antes. Lilith entrecerró los ojos. Ah, eso suena preocupante. Ya verás. Nero les hizo un gesto, adoptando una postura relajada. Muéstrenme lo que tienen.
La tensión aumentó a medida que los cuatro se pusieron en posición. La sala de los menesteres ya se había transformado en un enorme coliseo de piedra, con paredes que se elevaban sobre ella y un suelo irregular con escombros dispersos. El aire zumbaba con magia latente. Entonces, de repente, comenzó el vuelo. Lilith fue la primera en moverse. Con un movimiento de su muñeca, un rayo salió disparado de su varita, crepitando en el aire en rayas irregulares. Al mismo tiempo, Ember golpeó el suelo con el pie y una serie de puntas de tierra afiladas se precipitaron hacia Nero. Alaric, siempre estratega, utilizó sus ataques como cobertura, convocando un feroz vendaval que avanzó, distorsionando el campo de batalla y haciendo que el movimiento fuera impredecible. Nero reaccionó instantáneamente. 3 barreras translúcidas aparecieron, pero a diferencia de los escudos tradicionales, cada una estaba imbuida de una propiedad mágica diferente. Uno redirigió el rayo de Lilith, dispersando la energía inofensivamente en el aire. Otro deformó la trayectoria de las púas de Ember, haciéndolas volar fuera de curso. El tercero fue diseñado para cortar la turbulencia del viento de Alaric, manteniendo a Nero intacto mientras el caos lo rodeaba. Luego contraatacó. Con un movimiento de sus dedos, su barrera se transformó en una ola de fuerza expansiva que los hizo retroceder a todos. Ember clavó sus talones en el suelo, usando su elemento tierra para anclarse, mientras Alaric giraba en el aire, aprovechando los vientos para corregir su postura. Lilith, sin embargo, dejó que la fuerza la llevara, girando su cuerpo en el último momento para redirigir el impulso, enviando otro rayo crepitante directamente a Nero desde un ángulo inesperado. Nero apenas tuvo tiempo de reforzar sus defensas antes de que Ember lanzara fragmentos de metal, transformándolos en el aire como dagas. Alaric comprimió el viento, convirtiéndolo en una hoja cortante casi sólida, que atacó como el golpe de un verdugo. Durante varios minutos, la batalla se prolongó, la magia crepitaba en todas direcciones y la habitación temblaba con cada impacto. Pero Nerón fue implacable. Sus movimientos eran precisos, casi sin esfuerzo. Se adaptó demasiado rápido, rompiendo su coordinación. Donde Lilith golpeó con fuego, las barreras de Nerón doblaron el calor a su alrededor. Donde Ember manipuló la tierra, Nero la usó contra ella, remodelando el terreno antes de que pudiera reaccionar. Donde Alarico intentó controlar el campo de batalla con su viento, Nerón atravesó la tormenta, y sus barreras actuaron como escudo y espada. Luego hizo algo nuevo. El fuego de Lilith se lanzó hacia él nuevamente, solo para chocar con una barrera como ninguna otra antes. En lugar de bloquearlo, la barrera absorbió el fuego, transformándolo en una cascada de agua. Con un movimiento de su mano, Nero manipuló el líquido recién formado, congelándolo en una lluvia de púas de hielo, enviándolas hacia sus oponentes. Alaric apenas logró levantar una barrera defensiva, mientras Ember conjuró una pared de metal para protegerse. Lilith fulminó a Nero con la mirada, con la frustración grabada en el rostro. Esto es una locura, ella reprimió las palabras y se obligó a respirar a pesar del ardor en sus pulmones. Le quedaba una última baza. Una última apuesta. Enderezándose, Lilith cambió de postura. Y esta vez, hizo algo diferente. Ella habló. Las sílabas silbantes del Parcel resonaron en la habitación, antiguas y resonantes. Los ojos de Nerón se agudizaron. Algo cambió en el aire. Las antorchas se atenuaron ligeramente, como si algo invisible se tragara la luz. No era magia en el sentido convencional. Era algo más profundo. Lilith extendió su mano y, por un breve momento, el espacio alrededor de Nero tembló. Su barrera vaciló. Luego, desapareció. Borrado. Los ojos de Nero se abrieron cuando sus defensas colapsaron sin explicación. Apenas tuvo tiempo de lanzarse hacia atrás cuando una lanza de relámpago atravesó el lugar donde había estado parado. Aterrizó respirando con dificultad, pero su mente estaba en otra parte. Eso, era imposible. Su barrera no se había roto. Había dejado de existir. Al darse cuenta de esto, sintió un escalofrío en la columna vertebral. Miró a Lilith, cuyo rostro contenía la misma mezcla de sorpresa y comprensión. Flexionó los dedos. Olvido, y Parcel. Creo que por fin empecé a entender. El duelo continuó unos instantes más, pero el resultado era inevitable. A pesar de su fuerza combinada, la adaptabilidad de Nerón y sus técnicas refinadas todavía le daban la ventaja. Primero derrotó a Alaric, luego a Ember, dejando solo a Lilith en pie. Se miraron fijamente durante un largo momento antes de que ella suspirara y bajara su varita. Tú ganas. Nerón bajó la mirada, todavía contemplando lo que había sucedido. Lilith encogió los hombros. Creo que estoy cerca. Si llevo esto un poco más lejos, quizá por fin estemos listos para afrontar el desafío de Slytherin. Nero asintió lentamente.
Sí, pero necesito entender exactamente qué hiciste allí. Ella sonrió con suficiencia. Entonces será mejor que me ayudes a averiguarlo. Mientras estaban juntos, todavía recuperando el aliento, un solo pensamiento cruzó sus mentes. Finalmente estaban un paso más cerca de resolver el misterio de la Cámara de los Secretos. Capítulo 76. El camino olvidado. A solo una semana de que terminara el año, Nero, Lilith, Alaric y Ember se encontraban una vez más en la vasta cámara subterránea, enfrentándose al enigma de Salazar Slytherin. Esta vez, tenían algo nuevo, un arma más allá de la mera inteligencia o el poder bruto. La comprensión de Lilith sobre Oblivion. Había sido un viaje lento y enloquecedor. Si bien había borrado la barrera de Nero durante su duelo, apenas había comenzado a comprender lo que realmente significaba deshacer algo. A diferencia del fuego, el viento o la tierra, Oblivion no se doblegó ante la fuerza. No fue destrucción. Fue borrado, el arte de hacer que las cosas dejen de existir sin violencia, sin pruebas. ¿Y si algo se puede borrar, se puede también recordar? Esta era la pregunta que la rondaba desde su última visita a la cámara. Nerón, sin embargo, tenía su propia misión. En el momento en que pusieron un pie dentro, sus ojos se movieron. Sus ojos de cuervo cobraron vida y un frío brillo plateado brilló sobre sus iris. Él no solo estaba observando, estaba analizando. Observando cómo la magia misma se mueve, pulsa y cambia. Quería entender cómo Lilith tocó Oblivion. Las antorchas parpadearon siniestramente mientras se acercaban a la antigua inscripción. El camino a seguir no lo concede solo la sangre. Un verdadero heredero manda más que la lengua de una serpiente, él comprende lo que se olvida y ordena lo que debe terminar. Esta vez vamos a resolver esto, declaró Nero. Ya sospechábamos que la magia de Oblivion juega un papel aquí, dijo Ember, con los brazos cruzados. La última vez, pensamos que algo en la cámara debía de haber sido borrado. Un hechizo, un recuerdo, un pasadizo oculto que aún no podemos percibir. Nero asintió. Lo que significa que tenemos que encontrarlo. O mejor aún, restaurarlo. Alaric frunció el ceño. ¿Restaurar? ¿Pero Oblivion no borra cosas? Lilith exhaló y dio un paso adelante. No necesariamente. Cuando borré la barrera de Nero, no se hizo añicos. No se rompió. Simplemente, dejó de existir. Pasó los dedos sobre la inscripción. La piedra fría y suave bajo su tacto. A través de nuestra investigación con Nero, hemos teorizado que si Oblivion puede borrar algo, podría haber una forma de recuperarlo. La mirada de Nero se agudizó. En otras palabras, si comprendemos Oblivion lo suficiente, podríamos recuperar lo que fue borrado. Pero comprender la teoría era mucho más fácil que ponerla en práctica. Lilith cerró los ojos, concentrándose. Extendió la mano, no para imponer su voluntad, sino para escuchar. Para sentir. Había algo aquí. Algo falta. Algo que la cámara quería que olvidaran. Los minutos pasaron en silencio. La cámara era antigua, pero la magia persistía. Una presencia presionaba contra ellos, invisible pero innegable. Lily dejó que su conciencia vagara, rozando el vacío donde debería haber habido algo. Nada respondió. Ella frunció el ceño. Una vez más, extendió la mano, esta vez persuadiendo a la magia en lugar de buscarla. Aún así, nada. Los ojos de cuervo de Nero brillaron mientras observaba sus esfuerzos. Vio cómo se extendía su magia. Vacilante, buscando, pero no vio ninguna respuesta. Ningún hilo de magia se movió. Ninguna corriente oculta se agitó. Era como si estuviera llamando a un abismo que se negaba a responder. Lilith apretó la mandíbula. Pasó el tiempo. 5 minutos. 10. Los demás se movieron incómodos, pero nadie habló. 15 minutos. Su respiración se hizo más pesada y su frente estaba húmeda de sudor. Maldita sea, murmuró en voz baja. La magia del olvido no era como otras formas de magia. Estaba más cerca de un concepto, de un entendimiento. Cuanto más intentaba agarrarlo, más se le escapaba entre los dedos. Ella había borrado antes. ¿Pero restaurar? Apretó los puños. Piensa, Lilith. Piensa. Nerón la observó atentamente. Sus ojos de cuervo vieron el esfuerzo que ella hacía, pero no vieron ningún efecto tangible. Entonces su mente hizo clic. Si no hubiera ningún hechizo. Quizás ese era el punto. Lilith, dijo en voz baja, acercándose. Estás intentando encontrar un hechizo, un rastro de magia. Pero Oblivion no funciona así, ¿verdad? Lilith lo miró, todavía frustrada. ¿Qué dices? Tal vez no se supone que encuentres la magia. Tal vez se supone que encuentres la ausencia de ella. Las palabras la impactaron más fuerte de lo esperado. Ausencia. Eso fue lo que pasó con la barrera de Nerón. No se había roto.
No se había desvanecido. Simplemente, había cesado. ¿Y si ella hubiera deshecho su barrera haciéndola ausente? ¿Podría deshacer esto haciendo algún regalo? Lily respiró profundamente. Esta vez, susurró. Ni en inglés ni en latín. Pero en parcel. Entretejido con el olvido. Un silbido bajo resonó por la cámara, aunque el sonido en sí parecía hueco, antiguo. Imponente. Las antorchas se atenuaron. Los ojos de cuervo de Nero parpadearon. Algo se movió. La cámara tembló. Una sensación, casi imperceptible, recorrió la columna de Nerón. Forzó la vista, intentando ver lo que Lilith había tocado. Intentando comprender. Pero no había nada. Y entonces, de repente, la inscripción cambió. Las letras se desprendieron de la piedra, moviéndose, reconfigurándose, revelando palabras que habían sido borradas hacía mucho tiempo. Nuevas líneas surgieron debajo del texto original, brillando débilmente en la tenue luz. La puerta perdida cede ante el heredero que ve más allá de la ausencia. No todos los vacíos están vacíos. Algunos ocultan lo que se supone que debe encontrarse. Un estruendo resonó por toda la cámara. Alaric soltó un silbido bajo. Maldita sea. Ember se quedó mirando con los ojos abiertos. Teníamos razón. Algo se borró. La mirada de Nero oscilaba entre la nueva inscripción y Lilith, con la mente acelerada. Y Lilith acaba de sacarla de Oblivion. Lilith exhaló y bajó la mano. Le dolía todo el cuerpo, como si hubiera forzado algo que superaba sus límites físicos. Pero más que eso. Ella lo había hecho. Ella no había borrado. Ella había restaurado. Alaric negó con la cabeza, medio asombrado. Eso significa que Slytherin no quería que cualquiera lo encontrara. Solo alguien capaz de deshacer la ocultación debía verlo. Lo que significa, añadió Ember, que solo alguien digno de su legado. Lilith se giró hacia la estatua de Salazar Slytherin. Ella dio un paso adelante. El aire se espesó. La cámara resistió. Contraatacó. Un susurro rozó su mente. Un vacío que presiona su existencia, la pone a prueba, le pregunta. Lilith exhaló. Y luego, ella habló de nuevo. Las palabras se deslizaron desde sus labios, antiguas y poderosas, imbuidas del mismísimo olvido. El momento en que la última sílaba salió de su lengua. La cámara se estremeció. Un sonido gutural y profundo resonó a través de la piedra, y las mismas paredes crujieron en protesta. Polvo y escombros llovían desde arriba. Las paredes temblaban. La piedra se destejió, revelando un arco donde un momento antes no había habido nada más que una pared sólida. No apareció por arte de magia. Siempre había estado allí. Espera. Mirando. Anhelo de ser encontrado. El ruido cesó y el silencio volvió a apoderarse de ellos. Nero estudió la puerta, con la mente acelerada y sus ojos de cuervo aún brillando con poder. Luego, lentamente, sonrió. Diría que eso cuenta como resolver el acertijo. Sus ojos plateados brillaron al volverse hacia Lilith. ¡Felicidades! Capítulo 77. El legado de Salazar Slytherin. La puerta estaba frente a ellos. Ya no se borró. Ya no se olvidó. El marco de piedra era antiguo, pero a diferencia del resto de la cámara, no había sido tocado por el tiempo. Patrones tenues y retorcidos se deslizaban por su superficie, vetas de color verde oscuro que pulsaban como si la piedra misma estuviera viva. En su centro, una serpiente tallada se enrosca alrededor de un ojo abierto, con la pupila rasgada y atenta. Lilith exhaló, todavía tambaleándose por el esfuerzo que había supuesto restaurar este lugar. Su mente nadaba con la extraña sensación de revertir el olvido, de hacer que la cámara recordara lo que se había visto obligada a olvidar. Nero, con sus ojos de cuervo aún activos, examinó la puerta con un escrutinio silencioso. Su mirada de iris plateado parpadeó mientras analizaba el flujo de magia. Podía ver cómo la piedra brillaba con encantamientos en capas, antiguas protecciones tejidas tan profundamente en la puerta que incluso el tiempo mismo había luchado por erosionarlas. Lilith se acercó más. Ella entendió. Era un umbral, uno destinado al verdadero heredero de Slytherin. Colocó la palma de su mano contra la piedra fría y habló en lengua parcel, canalizando principios del olvido. Revela lo oculto. Que el legado sea recordado. La cámara retumbó en respuesta. Un pulso de luz verde intenso irradió desde la puerta, fluyendo a través de su superficie como magia líquida. La serpiente tallada se movió, su ojo se entrecerró, sus anillos se apretaron y luego, con un movimiento lento y chirriante, la puerta se abrió. La piedra se deslizó y dejó al descubierto un pasaje. Más allá de la entrada, la oscuridad se extendía hacia profundidades desconocidas. Lily respiró profundamente y dio un paso adelante. Los demás los siguieron, sus varitas iluminando el camino mientras entraban en las profundidades olvidadas del verdadero legado de Slytherin.
El pasaje los condujo a una enorme cámara circular, diferente a todo lo que habían visto antes. Las paredes estaban revestidas de imponentes pilares de obsidiana, cuyas superficies estaban grabadas con runas serpentinas. En el centro de la cámara, una plataforma elevada sostenía un pedestal de piedra, sobre el cual descansaba un único tomo antiguo. En el momento en que entraron, las antorchas a lo largo de las paredes se encendieron con llamas esmeralda. La respiración de Lilith se entrecortó. Esta no era solo una habitación oculta. Era una bóveda de conocimiento. Un lugar destinado al verdadero heredero de Salazar Slytherin. Los ojos de Nero recorrieron la cámara, sus ojos de cuervo absorbiendo las capas de magia que saturaban el espacio. Se había conservado perfectamente, protegido de la historia misma. ¿Qué es este lugar?, murmuró Alaric. Lilith dio un paso adelante, atraída por el pedestal de piedra en el centro. Extendió la mano y sus dedos rozaron la superficie del antiguo tomo. En el momento en que hizo contacto, un pulso de energía recorrió la habitación. Y entonces, una voz. Profundo, resonante y cargado de un antiguo poder. Bien hecho. Has recordado lo que se perdió. La voz no venía de las paredes. Venía del aire mismo, vibrando a través de sus propios huesos. Las llamas verdes parpadearon violentamente y, por un breve instante, la figura de un hombre apareció ante ellas. Salazar Slytherin. Era alto, vestía túnicas de color esmeralda y negro y su presencia era regia e imponente. Su mirada penetrante se posó en Lilith, no como un fantasma, no como un recuerdo, sino como un eco de algo mucho más antiguo. Eres mi verdadero heredero. Lilith tragó saliva y su corazón latía con fuerza en su pecho. Slytherin la estudió durante un largo momento antes de continuar. La sangre por sí sola no define a un heredero. El legado no se otorga por derecho de nacimiento, se gana. Quienes buscan el poder sin comprensión son indignos de mi camino. Su mirada se dirigió a los demás. Sin embargo, no estás solo. Un verdadero heredero no camina solo, sino entre quienes lo desafían. Por eso has llegado hasta aquí. Lilith se enderezó. No solo busco poder, dijo. Busco comprensión. La expresión de Slytherin no cambió, pero había algo, tal vez aprobación, en la forma en que la cámara respondió. Entonces aprende. El tomo sobre el pedestal tembló y su tapa se abrió con un clic profundo y resonante. Las páginas comenzaron a pasar solas, revelando símbolos, diagramas y pasajes escritos en una escritura arcaica. Nero dio un paso adelante, con la mirada entrecerrada. Magia del olvido. Los dedos de Lilith recorrieron el texto, las palabras se movían como si estuvieran vivas. Salazar volvió a hablar. Este conocimiento fue sellado, no para perderse, sino para ocultarse de quienes quisieran usarlo mal. El olvido no es destrucción. Es la destrucción de lo que nunca debió haber existido. Ember frunció el ceño. ¿Eso que nunca debió haber sido? La expresión de Slytherin se oscureció. Hay magias más antiguas que los magos, más profundas que los hechizos. Magia que nunca debería emplearse. La cámara se hizo más fría. La mayor locura de la magia es creer que todo puede controlarse. Esa creencia ha dado lugar a maldiciones inquebrantables, a heridas que nunca sanan, a un conocimiento que corrompe a quienes lo buscan. Lilith apretó con más fuerza el tomo. El olvido es la única respuesta a tal magia. Alaric exhaló bruscamente. Así que de eso se trata. No solo de borrar, sino de eliminar cosas que no deberían existir. Slytherin inclinó la cabeza. Ese es el legado de mi magia. Un pesado silencio llenó la cámara. Lilith miró el tomo y la comprensión cayó sobre ella como un peso. Esto no era solo conocimiento. Era una responsabilidad. La voz de Salazar se suavizó, aunque se mantuvo firme. Has empezado a comprender. Pero comprender por sí solo no basta. El camino que tienes por delante es de maestría, y de consecuencia. Las llamas verdes parpadearon una vez más. La decisión es tuya. Toma este conocimiento, y continúa mi legado. La figura espectral comenzó a desvanecerse y su presencia se disolvió en el resplandor esmeralda de la cámara. Pero antes de desaparecer por completo, su mirada se detuvo en Lilith una última vez. Y recuerda, Oblivion no es un final. Es un comienzo. Sus últimas palabras resonaron en el aire y luego se fue. Por un momento, el silencio se prolongó entre ellos. Entonces, sin previo aviso, el persistente resplandor esmeralda que había llenado la cámara se dirigió hacia Lilith. No fue violento, ni ardiente, pero tenía peso. Antiguo, innegable, ineludible. Ella jadeó cuando la magia se enroscó a su alrededor, filtrándose en su piel como niebla arrastrada hacia las profundidades de un vacío. Ella jadeó cuando la magia se enroscó a su alrededor, filtrándose en su piel como niebla arrastrada hacia las profundidades de un vacío.
Una extraña sensación fría se extendió por sus venas, pero no era dolorosa. Era algo completamente distinto. Algo más profundo. Los ojos de cuervo de Nero cobraron vida y se abrieron de par en par mientras instintivamente buscaba comprender qué estaba sucediendo. Y lo vio. Por un breve instante, Lilith cambió algo que devoraba todo significado y definición. Por un instante, fue como si hubiera dejado de existir. Más allá incluso de la percepción del mundo. Los ojos de Nero luchaban por procesarlo, por definirlo, pero cuanto más lo intentaba, más borrosa se volvía su visión y su mente rechazaba la imposibilidad de lo que estaba viendo. Luego, tan repentinamente como apareció, el resplandor desapareció. Lilith se tambaleó ligeramente y logró recuperarse antes de caer. Un escalofrío la recorrió, pero cuando levantó la cabeza, sus ojos ardieron con algo nuevo. Algo despertó. El conocimiento ahora era suyo. Pero más que eso, su cuerpo había cambiado. Se había convertido en algo más. Algo ligado al propio Oblivion. La cámara se calmó. Las antorchas ardieron con firmeza. Lily dejó escapar un suspiro lento. Ember soltó un silbido bajo. Vaya. Eso fue intenso. Alarin negó con la cabeza. ¿Tú crees? Nerón, sin embargo, guardó silencio. Sus ojos de cuervo seguían activos, fijos en el tomo. Él lo vio ahora. Los hilos de magia entretejidos en las páginas. La profundidad del conocimiento que se esconde en su interior. Esto era más que un libro. Era la clave para entender la magia a un nivel que pocos podían comprender. Lilith se volvió hacia ellos con expresión ilegible. El peso de lo que había descubierto la oprimía, pero no lo soportaba sola. Sus amigos la habían apoyado, la habían ayudado a ver lo que había sido borrado y habían confiado en ella para que los guiara hasta allí. Sostuvo la mirada de Nero. Sus ojos aún brillaban tenuemente, como si intentara comprender la profundidad de la magia que se tejía en ese lugar. Gracias, dijo en voz baja. Por ayudarme a descubrir el legado de Salazar. Nero la observó un momento antes de dedicarle una pequeña sonrisa cómplice. Cuando quieras. Ember sonrió con suficiencia, cruzándose de brazos. Sí, fue un momento conmovedor, pero ¿podemos hablar de lo increíblemente genial que fue? Salazar Slytherin te reconoció literalmente como su heredero. ¡Qué locura! También me pregunto en qué se diferencia esta magia de la que usaron en la bóveda de Gringotts. Alaric dejó escapar un suspiro, negando con la cabeza. No solo eso. Esto no fue una prueba de sangre. Señaló el tomo. Este conocimiento estaba destinado a alguien que pudiera entenderlo. No solo a alguien que nació con el nombre correcto. Lilith apretó con más fuerza el libro. Su peso parecía más pesado de lo que debería, como si llevara consigo algo más que tinta y pergamino. Había descubierto algo olvidado. Se había probado ante el fundador de su casa. Capítulo 78. El duelo con Filius Flitwick. Nero caminaba con confianza por los pasillos de Hogwarts, con su destino claro. La oficina del profesor Flitwick. Desde que comenzó a batirse en duelo con Lilith, Ember y Alaric, había estado intentando evaluar su propio progreso mágico. Sabía que era fuerte para su edad, mucho más allá de lo que la mayoría de los de segundo año podían siquiera comprender. Pero exactamente hasta qué punto? Esa era la pregunta. Y había una persona que podía darle una respuesta honesta y precisa. Cuando llegó al aula de encantamientos, tocó 2 veces. Una voz aguda respondió casi inmediatamente. Adelante. Nero entró y encontró al profesor Flitwick sentado detrás de su escritorio, garabateando en un pergamino. El pequeño profesor levantó la vista y se ajustó las gafas, sorprendido de verlo. Ah, Nerón. ¿A qué debo este placer? Nero respiró hondo. Profesor, me gustaría que evaluara mis habilidades de combate. Flitwick parpadeó y bajó la pluma. ¿Tus habilidades de combate? Sí. Quiero saber cuál es mi posición. No solo frente a otros estudiantes, sino en el mundo mágico en general. El profesor se recostó, juntó las manos. Vaya, debo decir que no creo que un estudiante de segundo año me haya pedido algo así antes. Nerón permaneció en silencio, esperando su respuesta. Flitwick rió entre dientes. Aún así, dadas tus excepcionales notas y tu, bueno, inusual progreso, supongo que puedo hacer una excepción. Sígueme. Flitwick condujo a Nero a través de una serie de pasillos sinuosos, deteniéndose finalmente en una sala de entrenamiento vacía y reforzada. Esta habitación es un refugio sagrado que uso para practicar hechizos avanzados, explicó Flitwick, moviendo su varita para activar encantamientos protectores en las paredes. Ahora, establezcamos algunas reglas básicas. Nada de magia oscura y nada que ponga en peligro la vida. Nero asintió. Entendido. Flitwick sonrió.
Excelente. Seguiremos la etiqueta estándar de los duelos. Reverencia. Ellos se inclinaron. Varitas listas. Nero sostuvo su varita con firmeza, sintiendo el pulso constante de la magia fluyendo a través de él. Comenzar. El duelo explotó en acción. Nero era rápido, mucho más rápido que la mayoría de los estudiantes. Movió su varita, lanzando una lluvia de hechizos silenciosos y precisos. Expelliarmus. Aturdir. Glacius. Cada uno fluyó sin problemas al siguiente, sin dejarle a Flitwick espacio para respirar. Pero el profesor no se inmutó. Con un rápido giro de su varita, desvió cada ataque con una eficiencia casi sin esfuerzo. Nero se adaptó inmediatamente. Hizo una finta hacia la izquierda con una maldición explosiva antes de girar hacia una transformación del mismo suelo debajo de Flitwick, tirándolo hacia arriba para interrumpir su equilibrio. Flitwick simplemente retrocedió de un salto, sonriendo. ¡Qué listo! Pero Nero no había terminado. Reforzó sus ataques con la manipulación de su barrera, creando un campo de fuerza transparente en el aire para usarlo como plataforma improvisada. Saltó de él, girando en el aire para disparar un aturdidor de precisión a Flitwick. Por un momento, pareció que realmente podría acertar el golpe, hasta que Flitwick se volvió borroso. Una racha de movimiento, increíblemente rápida. Y luego se fue. El hechizo de Nero no alcanzó nada más que el aire. Antes de que pudiera reaccionar, Flitwick reapareció detrás de él, con la varita levantada. Paso veloz, suspiró Nero, con los ojos abiertos por la admiración. Ya lo había visto antes, en su vida anterior, en un juego famoso. Era un hechizo de movimiento avanzado que permitía a los magos moverse instantáneamente a través de distancias cortas, más rápido de lo que el ojo podía seguir. Nero apenas tuvo tiempo de protegerse antes de que Flitwick tomara represalias. A diferencia de antes, ahora el profesor estaba presionando a la ofensiva. Sus movimientos eran increíblemente refinados, cada movimiento de su varita era una demostración magistral de control. No solo estaba abrumando a Nero con poder, sino que lo superaba en maniobras. Nero hizo lo mejor que pudo para seguir el ritmo, pero a medida que avanzaba el duelo, sus lanzamientos se volvieron menos precisos. Sus hechizos carecían de la misma eficiencia refinada que los de Flitwick. Su resistencia, su capacidad para mantener ese nivel de combate, estaba flaqueando. Al final, sabía que el resultado era inevitable. Podía sentir su límite actual. Con una última respiración profunda, bajó su varita. Lo concedo. Flitwick sonrió, bajando su varita. Una decisión inteligente. Saber cuándo retirarse es tan valioso como saber cuándo luchar. Se tomaron un momento para recuperar el aliento y la tensión del duelo se disipó. Nero giró los hombros, sintiendo la tensión en sus músculos por el prolongado esfuerzo mágico. Debo decir, Nero, comenzó Flitwick con voz cálida pero mesurada, que eres notablemente hábil para tu edad. Me he batido en duelo con magos completamente entrenados que tendrían dificultades para igualar tu creatividad, adaptabilidad y tu dominio de la magia de barrera. Nerón se enderezó, con los ojos agudos y atentos. Ahora, en cuanto a tu posición en cuanto a habilidades de combate, Flitwick conjuró un diagrama ilusorio en el aire, detallando los rangos mágicos estándar. Principiante. Adepto. Mago. Mago. Archimago. Brujo. Gran maestro. Leyenda. Hechicero supremo. Este es el sistema de clasificación estándar que utilizan la mayoría de los circuitos de duelo profesionales, explicó Flitwick. Es una imitación del sistema de clasificación de los magos. Los graduados de Hogwarts suelen estar entre adepto y mago, en términos de destreza pura en batalla, explicó Flitwick. Unos pocos, estudiantes verdaderamente excepcionales, podrían rozar el nivel de archimago al graduarse. Nerón esperó con indiferencia. Los ojos de Flitwick brillaron. En cuanto a ti, te clasificaría, sin duda alguna como mago. Nero exhaló lentamente, absorbiendo esa información. Pero tienes destellos de brillantez que superan el nivel de un mago, añadió Flitwick. Tu ingenio táctico y tus aplicaciones de magia de barrera son notablemente avanzadas. Dicho esto, levantó un dedo, tu ejecución aún no está a la altura de tus ideas. Tus transiciones entre técnicas, aunque creativas, pueden ser toscas. Y tu densidad mágica carece del refinamiento y la profundidad que se adquieren naturalmente con la edad y la experiencia. Pero estos no son defectos. Son simplemente señales de alguien que va muy por delante de los demás. Nero asintió, pensativo. Era justo lo que quería. Una evaluación honesta. Su mente estaba llena de pensamientos sobre posibles ajustes al entrenamiento. Había llegado bastante lejos en 2 años. Y, sin embargo, el camino por delante se extendía aún más.
Lo acogió con agrado, porque estaba todavía muy lejos de su meta. La sonrisa de Flitwick se ensanchó. Si sigues por este camino, Nero, espero que llegues a brujo, quizás incluso a gran brujo, antes de graduarte. Se rió suavemente. Después de todo, sé que te encanta sorprendernos a los profesores. Nero asintió bruscamente. Warlock no era suficiente. Tendría que ir mucho más allá. Apretó los puños. La determinación ardía en su pecho. Su objetivo era la cima de la magia, y no se detendría hasta llegar allí. Flitwick se tocó la barbilla pensativo. Ahora, sobre tu reacción anterior, te diste cuenta de paso veloz, ¿verdad? Los ojos de Nero se iluminaron. ¿Sí? Fue increíble. Quiero aprenderlo. No tuve tiempo de observarlo en detalle, pero esto debe derivarse de un principio distinto al del espacio, ya que Hogwarts impide la aparición, salvo en casos específicos. Flitwick se rió. Entusiasmado, ¿verdad? Por desgracia, es un hechizo de movimiento avanzado, demasiado difícil para un estudiante de segundo año. Nero abrió la boca para discutir, pero Flitwick lo interrumpió con una mano levantada. Sin embargo, te lo enseñaré el año que viene, si sigues impresionándome. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Nero. Trato hecho. Flitwick rió entre dientes otra vez y luego colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de Nero. Tienes un futuro brillante por delante, muchacho. Sigue adelante. Capítulo 79. El mapa de los pequeños herederos parte 1. La sala de los menesteres se movió cuando los 4 amigos entraron y sus paredes de piedra se deformaron formando altos estantes repletos de tomos antiguos. En el centro emergió del suelo una amplia mesa de trabajo, seguida de 4 sillas, cada uno sutilmente grabado con el escudo de su familia. Ravenclaw, Gryffindor, Hufflepuff y Slytherin. El aire zumbaba débilmente, como si el propio castillo percibiera el peso de lo que estaba por comenzar. Nerón colocó un grueso rollo de pergamino encantado sobre la mesa. Su superficie crujió bajo sus dedos y hilos de magia latente se enroscaron justo debajo de ella. Al desenrollarlo, el pergamino crujió suavemente, liberando el leve y nostálgico aroma de tinta envejecida. Una luz plateada parpadeó en los ojos de Nero mientras escaneaba la habitación con sus ojos de cuervo, buscando perturbaciones mágicas. Satisfecho, se sentó y golpeó la mesa 2 veces. Muy bien, dijo con voz tranquila pero llena de anticipación. Aquí está. Nuestro proyecto final del año, y quizás el más importante que hayamos intentado. Ember se inclinó hacia adelante, haciendo girar distraídamente su daga entre 2 dedos. Entonces, dijo con un brillo en los ojos, ¿es este el momento en el que por fin podremos espiar a los profesores? Porque lo he estado esperando todo el año. Alaric resopló. ¿Quieres decir evitarlos? Lo mismo, dijo ella con una sonrisa. Nero rió entre dientes. Sí, te ayudará con eso. Pero este mapa hará mucho más que ayudarte a escabullirte. Es una herramienta para comprender este castillo, sus secretos, y sus peligros. La cámara de los secretos fue solo el principio. Lilith, dibujando runas en el aire con su varita, arqueó una ceja. ¿Quieres rehacer el mapa del merodeador? No rehacerlo, dijo Nero con un brillo en los ojos. Mejorarlo. Ahora confío en que podemos hacerlo. Se hizo un silencio sepulcral antes de que Ember golpeara la mesa con las manos, casi haciendo volar su daga. Por fin. Y, continuó Nero, tocando el pergamino, he estado pensando en incrustar el mapa en nuestros anillos. Con los encantamientos adecuados, podremos invocar una especie de mapa digital, visible solo para quien lo lleve. Piénsalo como un mapa mental mágico personal. La mirada de Lilith se agudizó. ¿Se proyecta solo a la vista del portador? Exactamente. Usaremos algo similar a cómo las barreras mentales bloquean la lectura de mentes, junto con hechizos de ilusión vinculados a nuestras firmas mágicas únicas. Así, nadie más podrá verlo. La sonrisa de Ember se ensanchó. Para poder consultar el mapa mientras me escabulló, y Filch ni se daría cuenta. Correcto, dijo Nero. Pero no tientes a la suerte. No prometo nada, dijo ella levantando las manos en un gesto de fingida inocencia. Nero desenrolló el pergamino por completo, revelando un bosquejo aproximado pero detallado de Hogwarts. Hagamos una lista de las características que buscamos. Alaric conjuró una pluma y la sostuvo en alto. Rastreo en tiempo real, obviamente. Con nombres, añadió Lilith. No solo puntos. Y una función de búsqueda, dijo Ember. Para que podamos encontrar a cualquiera o cualquier habitación. Nero asintió. De acuerdo. Además, acercar y alejar la imagen. Y, idealmente, una forma de seguir el movimiento pasado, algo así como una repetición mágica.
Lilith se golpeó la barbilla con la varita. Si anclamos los encantamientos a las líneas ley de Hogwarts, podríamos rastrear la magia residual. El movimiento deja un rastro. Exactamente. Lo llamaremos el rastro temporal. Alaric lo anotó. Entonces, rastreo en tiempo real, identificación de nombres, búsqueda, rastreo temporal y. Pasajes ocultos. Obviamente, dijo Ember. Los merodeadores no los encontraron a todos. Usaremos encantamientos de detección para la arquitectura oculta mágicamente, dijo Nero. Mis ojos de cuervo ya han identificado anomalías que los merodeadores no pudieron ver. 5 funciones principales, dijo Alaric. Todas vinculadas a nuestros anillos. Yo me encargaré de los encantamientos principales, dijo Nero. El mapa necesita un ancla mágica estable. Pero la unión final, a sus anillos, la tienen que hacer todos. El encantamiento de visibilidad requiere sus firmas mágicas individuales. ¿Seguridad? Preguntó Ember. Privacidad, respondió Nero. Solo tú puedes activar tu mapa. Aunque alguien te robe el anillo, no verá nada. Alaric asintió. Pues, vamos a ello. Se quedaron de pie, formando un cuadrado alrededor del pergamino, con las varitas levantadas. Una luz plateada brilló débilmente en los ojos de Nero mientras monitoreaba la magia ambiental, su percepción sumergiéndose bajo la superficie. La base es la magia cartográfica, dijo. Lanzaré autocartograpus para capturar la estructura del castillo. Apuntó su varita hacia el pergamino. Autocartógrafo. La tinta dorada se derramó desde la punta de su varita, formando una telaraña sobre el pergamino en líneas afiladas y angulares. Los pasillos florecieron hacia afuera, cambiando y remodelándose a medida que las escaleras se movían y las paredes se flexionaban. La magia viviente del castillo pulsaba a través del mapa como un latido del corazón. Hermoso, murmuró Alaric, observando cómo la tinta se retorcía y fluía. Es como si respirara. Hogwarts nunca está quieto, dijo Nero en voz baja, observando las líneas doradas que latían en el pergamino. El castillo respira. Ahora es hora de darle una mirada a nuestro mapa. Dio un paso adelante, levantando solo su varita. Yo me encargaré de este encantamiento. Hominem Revelio. Su voz era tranquila, pero la magia surgía con precisión. Un leve temblor recorrió el pergamino. Poco a poco, empezaron a florecer puntos en el mapa como brasas suavemente brillantes, moviéndose, parpadeando, viviendo. Cada uno representa una persona dentro del castillo. Nerón no levantó la mirada. Su mirada estaba fija, sus ojos de cuervo se abrían paso a través del aura responsiva del pergamino. Ahora, la identificación. Necesitamos unir los puntos con los nombres de las personas. Nero hizo un gesto y los demás levantaron sus varitas alrededor de la mesa. Esta parte necesita estabilidad, dijo. 4 firmas mágicas anclarán la resonancia. Juntos, eligieron. Nombre Lux. El brillo alrededor de cada punto se hizo más intenso. Los nombres estaban grabados al lado de cada uno, limpios y brillantes. La profesora McGonagall está ahí. Leyó Alaric en voz alta, señalando un punto en el ala de transformaciones. Exactamente como se esperaba, dijo Nero, satisfecho. Dio un paso atrás y recorrió con la mirada el mapa, mientras los nombres continuaban apareciendo en su lugar. Ya hay otro encantamiento, dijo, bajando la varita. Ahora, la función de búsqueda. Capítulo 80. El mapa de los pequeños herederos parte 2. El mapa aún brillaba débilmente y la tinta dorada zumbaba con magia contenida. Habían llegado a las etapas finales. Delicado, complejo y preciso. Esto era hechicería en su forma más intrincada. La función de búsqueda necesita magia basada en la intención, dijo Nero, alejándose del pergamino. Lilith, Ember, ustedes liderarán esto. Las 2 chicas se movieron a esquinas opuestas del mapa. Lilith comenzó a grabar runas de enfoque con precisión mesurada, mientras que los trazos de Ember eran más audaces y su magia crepitaba juguetonamente alrededor de su varita. Nero activó nuevamente sus ojos de cuervo, observando el tejido de hilos mágicos mientras se curvaban y se superponían alrededor del perímetro del mapa. ¿Listo? Preguntó. Ellos asintieron. Reperio nomen. La orden resonó en toda la sala de los menesteres. El pergamino se estremeció una vez, luego se quedó quieto y su brillo se intensificó hasta adquirir un intenso azul plateado. Hagamos una prueba, dijo Nero, mientras seguía observando cómo se asentaban las líneas de magia. Severus Snape, dijo Ember, claro y preciso. Un punto carmesí apareció de repente en lo profundo de las mazmorras. Ahí está, murmuró Alaric. Probablemente se esté preparando para encargarnos ensayo solo por existir. Ember sonrió.
o simplemente mirando al vacío. Ya sabes, por si estamos cerca. Una suave risa pasó por la mesa, pero los ojos de Nero permanecieron enfocados. Lo siguiente es el rastro temporal. Magia de detección temporal. Esta es más volátil. Todos, coloquen las puntas de sus varitas en el suelo. Se agacharon, presionando suavemente sus varitas contra la fría piedra. El castillo parecía quieto, esperando. Nerón respiró hondo. Vestigia temporis revela. La magia surgió instantáneamente. Una vibración baja resonó bajo sus pies. Una luz azul pálida surgió de la piedra y se ramificó en el pergamino como raíces que se adentran en un suelo antiguo. La habitación se oscureció a su alrededor a medida que el mapa brillaba más y, uno a uno, comenzaron a desplegarse rastros de luz, tenues huellas de color azul plateado que trazaban caminos olvidados a través del castillo. Cada paso resplandecía con una resonancia fantasmal, como ecos atrapados en el tiempo. Algunos se movían rápido, como si corrieran. Otros caminaban en círculos o desaparecían a mitad de paso. Lilith abrió mucho los ojos y habló en voz baja. No solo vemos por dónde caminaban, vemos cómo se movían. Nero asintió en voz baja. Hogwarts recuerda. Cada paso. Cada latido. Así es como hacemos visibles esos recuerdos. Los senderos se retorcían y se deslizaban, serpenteando entre escaleras móviles y desapareciendo tras paredes ocultas. Por un momento, fue como ver el castillo respirar en el recuerdo. Luego, gradualmente, el brillo se desvaneció en pulsos suaves. Las huellas se asentaron en hilos tenues, estables, rastreables. Función final, dijo Nero, enderezándose. Detección de pasadizos ocultos. Necesitaremos la ayuda del castillo. Devolvieron sus varitas al mapa. Aperio cultus iter. Una descarga de magia pura recorrió el pergamino. La tinta se encendió. Se materializaron líneas tenues y punteadas que revelaron túneles y pasadizos ocultos incrustados en los mismos huesos del castillo. Algunos se extendieron hacia lugares que ni siquiera los merodeadores habían registrado. Siguió un largo silencio. Lo logramos, dijo Nero, con voz tranquila y tensa por el alivio. Pero aún no había terminado. La mirada de Lilith se desvió hacia los anillos plateados que descansaban cerca. El mapa está listo. Ahora los anillos. Cada anillo brillaba bajo la luz ambiental, las piedras preciosas estaban pulidas y sus colores eran inconfundibles. Rojo brasa, verde esmeralda, azul zafiro y ámbar dorado. Fueron hechos para comunicarse, murmuró Alaric. Pero ahora. Ahora serán algo mucho más refinado, dijo Nerón, cogiendo su propio anillo. Zumbó levemente contra su palma, como si supiera lo que estaba por venir. El mapa permanecerá unido al pergamino, oculto a la vista. Pero estos anillos serán nuestras llaves. ¿Entonces los anillos se conectan al mapa? Preguntó Alaric. No directamente, explicó Nero. Los encantamientos del mapa permanecen sellados. Forjaremos un vínculo, un eco mágico. Un sistema de proyección, ligado solo a nosotros. Como una interfaz de adivinación privada, dijo Lilith, entendiendo. Exactamente. Pero anclado a través de un hechizo de nexo que fusiona los 5 encantamientos principales. Autocartogratus, Hominem Rebelio, Nomen Lux, Vestigia Temporis Revela y Aperio Cultus Iter. Colocó los anillos sobre el pergamino brillante. Cada uno aterrizó con un suave sonido y sus piedras preciosas pulsaron en sincronía con la magia del mapa. Una vez creado el nexo, uniremos los anillos individualmente. Solo responderán a nuestras firmas mágicas. Eso, más una orden verbal, es algo personal. Básicamente, son contraseñas geniales, dijo Ember sonriendo. Nero soltó una breve carcajada. Algo así. Levantaron sus varitas. Cartógrafo Nexus Vinculum. Hilos de magia plateada brotaron del pergamino, conectando los anillos al mapa con un crujido audible. Las líneas del mapa se encendieron y luego pulsaron, en perfecto ritmo con los latidos del castillo. Las piedras preciosas absorbieron la magia lentamente, brillando con una luz interna constante. El aire se calmó. El mapa, los anillos y el castillo ahora estaban conectados. La primera fase está completa, dijo Nero. Vamos a atarlos. Volvió a coger su anillo y lo sostuvo en la palma de su mano. El mapa reconoce nuestras firmas mágicas, pero el reconocimiento por sí solo no basta. Necesita claridad. Intención. Una frase hablada para enfocar el encantamiento. Levantó la vista. No hace falta que las palabras sean rebuscadas, pero deben ser algo que siempre recuerdes. Ember no dudó. Vamos a causar caos. Su gema roja brilló con una energía salvaje, crepitando una vez antes de asentarse en un brillo constante.
Lilith la siguió con voz tranquila pero cortante. La astucia encuentra el camino. La luz verde parpadeó, fija y segura. Alaric sonrió. La naturaleza lo ve todo. La piedra preciosa ámbar pulsó en silencioso acuerdo. Nerón golpeó su propio anillo con su varita. La mente es la clave. Una luz azul brillaba hacia afuera, fría y controlada. 1 a 1, los anillos aceptaron las órdenes. 1 a 1, los herederos sellaron su conexión. Nero se puso el anillo en el dedo. Ahora, vamos a probarlos. Ember le dio un golpecito al suyo, sonriendo. Vamos a causar un poco de caos. Un mapa en miniatura cobró vida en el aire frente a ella, revelando las mazmorras y un punto brillante etiquetado como Severus Snape. Útil. Ella se rió. Esto va a ser, trata de no abusar de ello, dijo Lilith secamente. No prometo nada, respondió Ember mientras se acercaba más. Nerón miró el pergamino brillante y luego a sus amigos. Necesita un nombre. Intercambiaron una mirada. El mapa de los pequeños herederos, sugirió Ember con una sonrisa maliciosa. ¿Por qué somos herederos? Preguntó Alaric. ¿Y por qué suena descarado? Lilith puso los ojos en blanco, pero una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Bien. Nerón levantó su varita y dibujó un delicado arco sobre el pergamino. Heredista Bula Vivens. El encantamiento final resonó en lo profundo de los antiguos cimientos del castillo. El hechizo era al mismo tiempo una declaración y un hechizo vinculante. La luz plateada se derramó sobre el pergamino como tinta en el agua, impregnándose en cada línea y capa. El mapa pulsó una vez, 2 veces, y luego se quedó inmóvil. Los anillos brillaban en perfecta armonía. Carmesí, esmeralda, zafiro y ámbar. Un suave suspiro escapó de los labios de Nero. Lo logramos. Ember le dio una palmada en el hombro con los ojos brillantes. Ahora, dijo en voz baja y amenazante, vamos a buscar problemas. Y así nació el mapa de los pequeños herederos. Un legado sellado en plata, tinta e intención.